Bienvenidos y bienvenidas a una nueva versión de este nuevo segmento virtual que vendría siendo Filosofía para Paulistas. Esta es una videoclase dedicada a los cuartos años medios, correspondiente a la segunda lección de nuestra asignatura. Mi nombre es María José Riveros Yantén y les recuerdo que soy su profesora de filosofía y de lleno nos vamos a ir con este trabajo de diapositivas que revisamos en la clase presencial pasada y que va a constituir el material para esta nueva clase grabada dedicada a los estudiantes, a los y las estudiantes que no han podido participar de manera presencial y están trabajando con educación a distancia. Sin más preámbulos, vamos con el título de nuestra lección. Afecciones de la tecnología sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el ser humano. Esta tiene relación con las últimas preguntas que se asentaron al finalizar la primera lección introductoria a la asignatura, que tiene que ver cómo es que la tecnología influye en el desarrollo del pensamiento humano y obviamente también tiene que ver con el título del video que se les va a dejar el link en su correo, como también les voy a dejar una copia de este en la misma carpeta o legajo que les va a llegar respecto a la actividad que vamos a desarrollar. ¿Ya? En principio, debemos considerar que esta lección pretende que nosotros, como curso, podamos demostrar los alcances de la tecnología sobre el desarrollo de la humanidad y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, ¿ya? Y así ojalá nosotros poder valorar la necesidad de la reflexión para comprender los acontecimientos cotidianos, ¿ya? ¿Cómo vamos a organizar esta clase? De la siguiente manera. Vamos a activar los aprendizajes previos respecto a las preguntas fundamentales de la clase anterior, de la clase presencial, como también de la videoclase que corresponde a la lección número 1. Van a tener que ver el video La tecnología nos deshumaniza y vamos a ver cómo operan y afectan este nuevo concepto de maquinaria. O sea, vamos a ver cómo operan y funcionan las máquinas teletanatológicas en la actualidad. Y la recapitulación la vamos a hacer al final a modo sumario respecto a lo que obtuvimos como conclusiones generales, ¿ya? El video que nosotros tenemos que revisar, que revisamos y que tenemos que revisar para aquellos estudiantes que no hemos tenido el agrado de encontrarnos en las salas de clase, lleva por nombre esta pregunta. ¿La tecnología nos deshumaniza? Esa es una pregunta que hoy en día quizás pocos nos hacemos, pero que tiene que ver mucho con la forma de relacionarnos en la actualidad, ¿ya? Sin más preámbulo, no vamos a revisar este video en esta presentación, ¿ya? Porque ustedes van a poder acceder a él ya sea mediante el link o mediante la revisión del correo por el cual les va a llegar todo este material, ¿ya? La tecnología no deshumaniza. Piénsenlo bien, cuestiónense este planteamiento e inclusive pueden preguntarse en su casa. Pregúntenle a sus familiares o las personas con las que conviven si consideran de que la tecnología hoy en día no deshumaniza. Teniendo en cuenta que, obviamente, en contexto de pandemia, hemos utilizado muchas tecnologías para poder subsistir, ya sea en el campo laboral, en el campo educativo, en el campo familiar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, preguntémonos. Y no solamente estamos hablando de tecnologías de carácter electrónico, sino que también de qué tecnología nos permiten a nosotros desarrollar nuestro diario vivir
de la mejor manera, ¿ya? Si nosotros, haciendo cuenta de que ustedes ya revisaron el video, o sea, el mensaje principal que tiene el video es el siguiente. Una, la tecnología no es buena ni mala en sí misma, ¿ya? Por lo tanto, todo va a depender del uso que le da la tecnología según sus intenciones. Entonces, aquí yo no le estoy contestando la pregunta que lleva por título el video. Simplemente estoy como aludiendo a las conclusiones que pudimos sacar con sus compañeros de manera presencial respecto al contenido del video, ¿ya? Pero teniendo en cuenta estas dos conclusiones, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta entonces las tecnologías al desarrollo del pensamiento crítico reflexivo? ¿Puede la tecnología incidir en una baja de la crítica y la reflexión? ¿O puede la tecnología potenciar la reflexión en el ser humano? Dependiendo de su experiencia, yo creo uno puede contestar esta pregunta, porque hay muchas personas que pueden decir los afecta de manera negativa en la medida que nos puede volver más sedentarios, que se comienza a prescindir de la actividad humana para el desarrollo de las labores, ya sea en la casa o en el campo del trabajo. O también, por ejemplo, otros pueden decir sí, porque en la medida que nosotros vamos generando cuestionamientos, preguntas, podemos acceder a diversas tecnologías para poder contestar esto y por lo tanto va a acrecentar nuestro conocimiento, nuestro campo de pensamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el plato fuerte de esta clase, de esta segunda lección de la asignatura? Tiene que ver con la revisión de un caso en donde las tecnologías funcionan atravesando toda la experiencia que se da respecto a este caso, ¿ya? Tiene que ver con lo que ocurre el 20 de octubre de 2011. Yo le preguntaba a sus compañeros y sus compañeras en clase y la mayoría tenía entre 8, 7, o sea, yo creo entre 7 y 9 años, ¿ya? Para ese entonces. ¿Qué ocurre a nivel global o como noticia globalizada ese día? Cae Muammar el Gaddafi muerto en un asalto. ¿Quién es Muammar el Gaddafi? Un dictador que estuvo en el poder en Libia durante 42 años, o sea, desde 1969. Desde ese entonces se encuentra en el poder y ya en el 2011, en octubre del 2011, es masacrado y ocurre algo excepcional durante ese momento respecto a la noticia, al acontecimiento en sí. Tiene que ver con la divulgación de las imágenes del suceso de la muerte de Muammar el Gaddafi y la exposición del cuerpo masacrado, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, todos estos titulares, todas estas imágenes, yo las recorté de los diversos portales de noticias, pero uno de esos dos titulares que aparecen en la parte superior de esta diapositiva iba acompañado con una imagen sumamente cruenta, en donde explícitamente se muestra el cuerpo ya fenecido. Y fíjense, si ustedes van aquí a la parte inferior de la diapositiva, hay como un pauteo de lo que te puede presentar una noticia en ese momento. Y fíjense cómo se anuncian esta organización de la noticia. Te contamos minuto a minuto toda la información sobre la muerte de Gaddafi. Recibió varios disparos cuando trataba de huir, decirte. Los rebeldes anuncian la caída del último bastión gadafista. Concentraciones espontáneas en Bengasi y Trípoli para celebrar la captura. 8 meses del conflicto del asedio a Bengasi a la toma de Sirte. Y el perfil de Muammar el Gaddafi como un excéntrico dictador, ¿ya? O sea, es un acontecimiento mediático el deceso de una persona. Entonces, con sus compañeros y sus compañeras de manera presencial, nosotros nos preguntamos,
es digno, o por lo menos es necesario, independiente de la calidad de persona que haya sido, explicitar las imágenes de su fallecimiento, de los disparos, del cuerpo masacrado, independiente de que haya sido un dictador. ¿Será sano para la sociedad, para nuestra ética, para nuestros seres humanos, acceder y promover la divulgación de este tipo de imágenes? Entonces, ¿qué pasa? Respecto a este planteamiento o a este suceso, es que la filósofa Rosi Braidotti, una filósofa italo-australiana, trabaja este caso en un texto que se llama Lo posthumano. Cuando nosotros enunciamos lo posthumano, aquí tendemos a... O sea, ¿qué es lo primero que nos imaginamos? ¿Cuál es la primera representación que se nos viene a la mente? O sea, yo le preguntaba a sus compañeros en clase y era, ya, ¿qué es post? Más allá, después. Entonces está hablando de lo que viene después de lo ser humano. O lo que está un escalón más allá de lo humano. Entonces, ¿qué nos va a decir Rosi Braidotti? Esto tiene que ver con ciertas viñetas, con ciertas material gráfico que se presenta respecto a la muerte de Gaddafi. El 20 de octubre del 2011, Muammar el-Gaddafi, ex líder de Libia, es capturado en su pueblo de origen, Sirte, golpeado y muerto por los miembros del Consejo Nacional de Transición Libio. Sin embargo, antes de ser tiroteado por las fuerzas rebeldes, el convoy del coronel Gaddafi había sido bombardeado por los jets franceses y el dron americano Predator, que habían prendido el vuelo desde la base aérea americana en Sicilia. ¿Dónde está Sicilia? Italia, ¿ya? Pero que era controlado vía satélite desde una base situada en Las Vegas, o sea, desde Estados Unidos. Entonces, en principio, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Mira, aquí para que puedan tener como una idea de quién está planteando esto, y una foto de Rosi, para que la puedan ver. ¿Qué nos está planteando ella? Primero tenemos que ser enfáticos, o por lo menos destacar cuáles son los recursos que se están utilizando en el momento del deceso de Gaddafi, o por lo menos previo a eso. Tenemos elementos de carácter tecnológico. Por ejemplo, los jet caza que de fabricación francesa que operaron en ese momento, ¿cierto? El jet caza es esa imagen que es el jet café, ¿ya? Porque lo que está suspendido así ya de manera aérea y es de color blanco corresponde a un dron, ¿ya? Pero fíjense de dónde es comandado el dron. Desde Norteamérica, ¿ya? Y entre Norteamérica y Sirte hay 6.826 millas de distancia. Entonces, toda la extensión que tenemos toda la distancia que recorre la señal para poder ejecutar esta operación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Rosi Braidotti en un inicio? Fijémonos, hay que fijarse en que hay una tecnología perfeccionada para poder llevar a cabo una operación de tal tipo, ¿ya? O sea, para poder inducir el exterminio de una persona, independiente el tipo de persona que haya sido, las acciones que haya precedido esta persona, este individuo, hay una tecnología sofisticada para poder asegurar el deceso de una persona. O sea, estamos trabajando en pro de producir o fomentar la muerte, ¿ya?
Entonces, continuamos con el texto. ¿Qué nos va a decir Rosy Braidotti? Desde el momento en que la atención mediática se ha concentrado en la brutalidad del verdadero tiroteo y en la indignación por la imagen global que expuso el cuerpo herido y sangrante de Gaddafi, se ha dedicado menor espacio al aspecto poshumano de la guerrilla contemporánea, las máquinas teletanatológicas producidas por nuestras mismas tecnologías avanzadas. La atrocidad del fin de Gaddafi, a pesar de su despotismo tiránico, es suficiente para hacernos advertir la vergüenza de ser humanos. Sin embargo, la negación del papel jugado por las sofisticadas tecnologías de la muerte del mundo avanzado añade un estrato posterior de desaliento moral y político. ¿Qué nos dice con esta cita Rosy Braidotti? O sea, en principio, las tecnologías del mundo de las telecomunicaciones nos permiten a nosotros explotar de manera mediática el deceso de Gaddafi, ¿ya? Y por lo tanto, llega a todo el mundo, a todas las casas, la imagen de un cuerpo masacrado. Pero antes de eso debemos darnos cuenta de lo siguiente: no solamente tenemos tecnologías que nos permiten promover estas imágenes, sino que también tenemos tecnologías que funcionan que operan en función de producir la muerte, ¿ya? Porque fíjense, tenemos un dron comandado desde los Estados Unidos, pero que sale desde Italia para llegar a Libia. O sea, qué perfeccionamiento de las operaciones tecnológicas, de las señales satelitales tenemos hoy en día para poder producir este nivel de vigilancia y este nivel de ejecución de masacres, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué nos va a decir Rosy Braidotti? Hay algo que nosotros no estamos analizando y que debiera darnos vergüenza. O sea, estamos produciendo tecnologías para poder nosotros mismos avasallarnos, masacrarnos, y por lo tanto estamos poniendo todos los esfuerzos para poder alcanzar estas empresas, ¿ya? Poder dar muerte a una persona. Y para eso usamos las tecnologías electrónicas, las tecnologías de guerra, ¿ya? Y por lo tanto, ante este suceso, nosotros debiéramos detenernos y alejarnos un poco. No sorprendernos solamente de las imágenes que se nos presentan en televisión, sino que también sorprendernos de que el ser humano está dispuesto a emplear todos sus esfuerzos y todos sus medios tecnológicos para poder alcanzar una misión como lo que es la muerte de Muammar el Gaddafi, ¿ya? Entonces nosotros nos preguntábamos en clase, ¿será propicio o será digno darle muerte de la misma manera a los dictadores o a cualquier persona? Porque por mucho que una persona actúe en vista de dañar a cierta cantidad de personas o de reprimir y de violentar y de violar los derechos humanos de otros, ¿será digno y será necesario acabar de dicha manera con los tiranos? O sea, empleando todo nuestro esfuerzo tecnológico para dicho acontecimiento, dicho suceso. Entonces, estos son cuestionamientos que espero que ustedes puedan aprovechar desde sus casas, y si tienen alguna duda respecto a al asunto de los materiales, poder trabajarlas. Háganme llegar sus dudas, sus consultas, sus ideas respecto al tema, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? En principio, vamos a dejar claro dos asuntos. Yo aquí en clases presenciales le decía a sus compañeros, yo no me apropio del contenido de nadie. Por lo tanto, aquí les saqué una referencia común que uno puede encontrar en internet, y principalmente en lo que más uno ocupa cuando uno quiere resolver una duda, ya sea de biográfica o de algún suceso de algún lugar, que vendría siendo el uso de Wikipedia, ¿ya? Aquí en Wikipedia, ¿qué nos dice? Muammar el Gaddafi
fue un militar, político y dictador libio que gobernó su país durante 42 años, desde el 1 de septiembre del 69 hasta el día de su muerte en el 2011. ¿Ya? Para que tengan una idea de quién fue. Y puedan también alentarse a investigar respecto al caso de el Gaddafi, pero también como no solamente buscar quién fue, sino que cuál fue su actuar o cuáles fueron su huella en Libia durante estos 42 años, ¿ya? Y también hacerles un adelanto de lo que es respecto al concepto de teletanatología. Teletanatología, por muy complicado que parezca el término, responde a las tecnologías que han sido que se han perfeccionado altamente, son demasiado sofisticadas y que están potenciadas para poder... A ver, nuevamente, las teletanatologías son las tecnologías que responden a la empresa de la muerte. O sea, son tecnologías al servicio de la muerte y que para ello se han ido sofisticando cada año, cada generación, cada siglo. O sea, yo creo que en todos los siglos la humanidad ha tenido tecnología, ha desarrollado tecnologías para dar muerte a otros, ¿ya? Pero el tema está en que hoy en día las tecnologías no solamente están especializadas de manera tal para poder dar muerte de una manera específica, sino que lo estamos haciendo a larga distancia. O sea, yo no necesito estar al lado de otra persona para poder dar muerte a esta persona, sino que yo puedo estar comandando en otro continente las maquinarias que me permitan a mí poder dar muerte a otro sujeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La reflexión, o mejor dicho, la actividad que está contemplada para este material tiene que ver con las 3 preguntas que aparecen acá, ¿ya? Y estas 3 preguntas se trabajan en relación a lo que plantea Rossi Braidotti, en principio. ¿De qué manera o en qué medida cuestiona el texto nuestro mundo? O sea, como para dejar una base, Rossi Braidotti nos está diciendo, oye, hay algo que está pasando en el mundo respecto al perfeccionamiento de las tecnologías y que están siendo dispuestas o están operando al servicio de algo que es negativo, que en este caso es la muerte. Entonces ahí ustedes tendrían que formalizar una respuesta respecto a este punto. ¿Qué es lo que asombra a la autora del uso de la tecnología? O sea, ¿para qué estamos usando hoy en día las tecnologías? ¿Para qué está perfeccionando el ser humano cierto tipo de tecnología? ¿Y cómo debiéramos reaccionar frente a este perfeccionamiento? Y a partir de la lectura, ¿qué herramienta nos da la filosofía para comprender mejor el fenómeno? Cómo la filosofía, no solamente como asignatura, sino como reflexión, como crítica, nos permite comprender el fenómeno de la muerte de Gaddafi, pero también de lo que ocurre respecto al desarrollo de las tecnologías hoy en día. ¿Ya? Aquí vamos a dejar el pendiente en la recapitulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queriendo desarrollar una recapitulación colectiva, por lo menos de 3 puntos o de 3 conclusiones generales, en principio necesito que ustedes hayan contestado las preguntas que van a ir en la actividad de proceso que les va a llegar al correo. Por lo tanto, teniendo eso ya revisado, vamos a sistematizar estas 3 ideas generales que pueden redundar en las respuestas que ustedes den respecto a las preguntas trabajadas. ¿Ya? Y de esta manera es como nosotros damos término a esta nueva videoclase, ¿ya? Que ustedes pueden encontrar ya sea desde su Drive, porque obviamente esto va al Drive de mi correo y luego se les da el acceso a ustedes para poder revisar este material, pero también lo pueden encontrar en el canal de YouTube Filosofía para Paulistas, destinados para los terceros y cuartos medios, quienes reciben esta asignatura durante este 2021. Ha sido un agrado volver a revisar estos contenidos con ustedes.
Recuerden que si tienen alguna duda o alguna consulta, no esperen, no duden de contactarse conmigo mediante el correo institucional y espero que tengan una buena semana, ¿ya? Para aquellas personas que puedan revisar estos contenidos nuevamente, puesto que ya fueron revisados en clase presencial, ojalá verlos en estos días por el colegio y aquellos que no he tenido la oportunidad de conocer ya, o por lo menos de verlos en clase, en el aula. O sea, como le estaba diciendo, para aquellas personas que no he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en la sala de clases, decirles de que está a toda mi disposición para poder apoyarles y también aprender de ustedes respecto al desarrollo de esta asignatura. Así que, sin más detenimientos, espero que tengan una buena semana. Si tienen cualquier consulta, me la hacen llegar al correo. Y si tienen alguna duda y tienen la posibilidad de asistir a clases, no duden en acercarse y plantearme sus consultas, sus cuestionamientos, ¿ya? Van a recibir un documento con la actividad para que podamos ya comenzar a trabajar la modalidad de portafolio en la asignatura, ¿ya? Y si tienen alguna duda y yo no he podido contestarles, pueden también hacerlas llegar mediante las respectivas jefaturas, porque yo tengo contacto con ellas mediante los medios, o sea, los grupos académicos que se han formado en WhatsApp, ¿ya? Así que eso, jóvenes, que tengan un buen día y sigan así, reflexivos, críticos y libres de pensamiento. Adiós.